Al final termine haciendo este capítulo, aunque demasiado tarde por lo que veo, jaja. Bueno, queda mencionar unas disculpas ya que es que he tenido cosas que hacer y quedaron ciertas inconsistencias que desconcertaron a algunos que conocen la cronología de Elfenlied, por lo cual voy a subir un capítulo especial sobre eso, la información que deje de lado y tratar de arreglar con mis medios dichos errores de esta historia, además de que tomaré gran parte de la historia original ya que termine de profundizar la relación de socio-amistad que quería ponerle a Garou y Lucy /Kaede. Ya sin mucho más que decir, entonces comenzamos con la teoría. Nos enfocamos en una persona que estaba encadenada. Dicha persona tendría un traje de metal construido para limitar sus movimientos, pero lo que se podría visualizar del hombre que tenía un cabello de color rojo en dos puntas hacia arriba estilo flechas. En un momento abriría de forma leve sus ojos y en ellos se miraba que tenía uno de sus ojos de color rojo y el otro era normal, con un color avellana el iris de sus ojos. Pero cerraría sus ojos de nuevo, pero uno de sus brazos se moverían un poco y con ese leve movimiento las cosas que los sujetaban se romperían algunas de ellas, y unos sujetos con batas blancas verían eso, eran unas especies de científicos. Uno de los científicos diría: otra vez volvió a pasar eso. Este espécimen es interesante. Los sujetos al parecer estaban estudiando al hombre encadenado y uno de ellos diría: es como el espécimen Lucy. Aquellas palabras harían que el hombre dijera de forma baja: Lucky, Kaede. Al parecer él conocía ese nombre. Al final volvería a quedar completamente callado. Cambio de escena. Ahora volvemos con Garou, el cual estaría junto a la niña que había ayudado, pero el nombre de aquella niña era Lucy, nombre algo curioso de aquella niña. Ambos estaban de camino a dirección de algún lugar, ¿y dónde era? Un día habría pasado y caía la noche, los detalles de qué sucedió en día eran innecesarios ya que no transcurrió nada en particular que diferenciara ese día de otro, y la noche había caído. Al día tan esperado para la pelirrosa había llegado y estaba en el festival cultural junto con Garou, una persona muy apreciada para ella, y mientras caminaba ella notaría que muchas miradas se fijaban en ella y en el peli plateado, pero el mencionado ni siquiera les prestaba atención, aunque a la mencionada sí se sentía incómoda, aunque tampoco es que tanto. El peli plata se fijaría en la incomodidad de su acompañante y le diría: ¿acaso no eras tú la que querías venir aquí? Lucy responde: así, sí quería venir aquí, pero es que me incomoda las miradas de las personas. Garou responde: ni modo que sacarles los ojos para nos dejen de mirar, ¿o sí? Solo ignorarlos y disfruta que no tienes de qué preocuparte. Lucy responde: está bien. Ambos pasarían el rato en los diferentes puestos, hasta que en el camino se toparon con aquel niño del bosque que era conocido como Kota. El niño estaba acompañado con una niña. Kota al ver quienes venían en su dirección los saludaría. Kota diría: ¿eres tú Garou? Garou responde: claro, el único. Jeje, eso veo. Y hola a ti también, Lucy. Es un gusto verlos, chicos, diría Kota. Lucy saludaría a Kota, aunque tenía una expresión seria al hacerlo. La chica que acompañaba a Kota preguntaría: ¿quiénes son ellos, Kota? Kota le responde: ah sí, eso. Se me había olvidado presentarlos. Yuka. El niño de cabellos blancos se llama Garou, y ella se llama Lucy. Garou se limitaría a decir solo: un gusto conocerte. Mientras que Lucy diría: un gusto también. La conocida como Yuka diría: es un placer conocerlos. Kota diría: ¿qué tal si vamos a dar un vistazo al festival? Y Yuka interrumpe a Kota diciendo: pero primo, sabes que es solo familiar este viaje. Kota trataría de oponerse, pero Garou diría: tranquila chico, de igual forma iba a pasar a tu propuesta. Así que no te molestes. Lucy tomaría de la mano a Garou, y luego le diría con una cara seria: mejor vayamos a otro lugar, no soporto estar con estas personas. No tenemos tiempo para estar con mentirosos. Kota pregunta:
¿Por qué mentirosos? Lucy diría. Eso es lo que eres, nunca regresaste al bosque que esto que habías prometido. Kota responde. Pero sí regresé, pero no encontré a nadie. Mentiroso. Diría Lucy con una voz más alta, y se daría la vuelta mientras miraba a Kota con unos ojos de odio. Kota respondería. Lo lamento no haber podido encontrarte, en serio. Lucy se daría la vuelta y se marcha rápidamente, ya no soportaba estar más junto a ese niño, era un mentiroso. Kota intentaría detener a Lucy, pero Yuka lo detendría diciendo. No vale la pena, esa niña rara no sabe apreciar. Garou piensa. Qué conflictivos son estos niños. Garou, ¿acaso no piensas detenerla? Pregunta Kota. Garou diría. Sería innecesario hacerlo. Además que como te dije, paso de tu propuesta. Nos vemos, niño. Lucy ya estaba muy adelantada y ni siquiera había dado oportunidad a que Garou le siguiera, solo quería estar sola. En el camino Garou se encuentra con Lucy, ella estaba sentada en el piso escondida entre unos puestos. Ella estaba en posición fetal, y tendría la cara entre sus piernas, mientras se escuchaba que decía unas cosas como estuviera hablando sola. Pero sería sacada de su mente cuando Garou, que estaba parado enfrente, le diría. ¿En serio vas a ponerte a llorar por una persona? No seas débil como para caer en esas cosas. Lucy diría. ¿Tú qué vas a saber, si nunca has pasado por lo que yo pasé? El peli albino se acercaría hacia Lucy y se sentaría a un lado de ella mientras se sentaba. Él diría. Tienes razón, nunca he pasado por lo que tú pasaste. Pero tienes que saber algo. Lucy escucharía a Garou a lo que iba a decir. El ex cazador diría. No, y nunca debes de depender de otra persona, sin importar que sea sentimental o físicamente, porque si te dejas influenciar por otros eres débil, muy débil. Así que levántate con la frente en alto, y no mires atrás. Al terminar sus palabras el ex cazador se levanta del suelo y se estaría por marchar del lugar, pero Lucy lo detendría en medio del camino. Diría. Espera. Quiero decirte algo. El peli albino la vería y pregunta. ¿Qué sucede? Lucy diría. Todo este tiempo te estuve diciendo una mentira. ¿Cuál mentira? Pregunta Garou. Lucy responde. Es que yo no confiaba en ti, y me inventé un nombre. Garou diría. Al principio pensé que iba a ser algo más interesante. ¿Acaso no te molesta que te haya mentido? Diría Lucy. Garou responde. No, sería extraño si fuera contrario. Cualquier dice algunas mentiras de vez en cuando, entonces ¿por qué tendría que molestarme? En todo caso, ¿cuál es tu verdadero nombre? Lucy responde. Mi verdadero nombre es Kaede, pero no se lo digo a nadie. Dime por qué decías que te llamabas Lucy. Dijo Garou. La ahora conocida como Kaede respondería. Eso fue un sobrenombre que me pusieron en el orfanato, tendían a llamarme Lucy porque hacía referencia a mis cuernos, y por eso es que me decían así, porque tendían a llamarme como un demonio, y por eso es que te dije ese nombre. Garou. Ya veo. Aunque un poco tarde para decirlo, pero ya era decisión tuya, vamos a disfrutar de este festival. No seas tan pesimista y dejes que eso te afecte. Kaede responde. Sí, vamos. Así los dos se marcharon del lugar y caminarían por el lugar, pero esta vez a Kaede ya no se sentía tanta pesadez por las miradas. Un corto tiempo pasa y Kaede estaría junto al ex cazador, ya habían pasado un tiempo y la pelirrosa, que estaba junto a Garou, le diría. Garou, el mencionado pregunta. ¿Sí? Kaede diría. ¿Te puedo preguntar algo? Garou diría. Solo dime y te diré si me es posible. Kaede diría. ¿Me vas a abandonar? Garou se quedaría con una expresión seria ya que nunca nadie le había hecho este tipo de pedidos, normalmente era un hombre solitario que se dedicaba a entrenar y pulir sus habilidades, pero ahora se estaba convirtiendo en algo que nunca a él se le había pasado en la mente. Kaede nota este detalle y bajó la cabeza. Junto a ello una sombra cubre sus ojos, para decir. Lo sabía.
Entonces la pelirrosa se daría la vuelta y empezaría a correr en dirección contraria, mientras el pelialbino miraba ese detalle y quería seguirla. ¡Alto! Garou exclama para detener a Kaede, pero la susodicha no se detendría y seguiría corriendo. ¿Por qué esta niña es tan complicada? Carajo, ahora tengo que ir a buscarla de nuevo, creo que nunca me voy a acostumbrar a vivir de esta manera. Después de pensar todo aquello, Garou iría en busca de aquella niña de pelos rosas. Iría caminando por el festival porque no quería llamar tanto la atención, ya que sabía que Kaede estaba cerca. De alguna forma un presentimiento le decía que ella estaba aquí. Unas personas se le acercan a Garou mientras él caminaba, ya que no les prestaba atención. Al estar cerca se vería que eran un grupo de niños, más específicamente era el grupo de niños que había ayudado unos días atrás, los cuales eran unos huérfanos. Uno de los niños saludaría a Garou diciendo: «Hola». Garou dejaría su concentración para voltear su vista levemente, y pregunta: ¿quiénes son ustedes? Uno de los niños responde: «Somos los que ayudaste hace un tiempo de unos sujetos que nos querían golpear, ¿acaso no te acuerdas?». El pelialbino se vería confundido. Hasta que en su mente le llegaría un vago recuerdo de lo que se trataba, entonces diría: «Ah, ustedes son los niños que les iban a dar una paliza por hurtar en la basura». Un niño diría: «Jeje, sí. Pero suena algo fea la manera en la que nos recuerdas». Garou diría: «Bien, fue un gusto saludarlos entonces, pero me tengo que marchar». Garou seguiría caminando de largo, pero los niños lo detendrían poniéndose enfrente de él. Entonces Garou cuestiona: «¿Qué hacen?». Y uno de los niños diría: «Espera, aún no te terminamos de agradecer por lo que hiciste». El pelialbino se irrita por la insistencia de aquellos infantes, así que con una mirada afilada, diría: «Estoy un poco ocupado, así que agradecería que se quitaran». Así Garou ya no se detendría más, y pasarían en medio del grupo de los niños. «Por favor, espera un momento». Unas súplicas serían dichas por el grupo de niños, los cuales pedían al peliplata que se detuviera. Entre esas súplicas escucharía unas palabras que lo dejaron estático. Uno de los niños diría: «Es como siempre, ya no pidan más, él no quiere juntarse con nosotros porque solo somos basura y por eso es que nadie nos quiere». Por un momento se detendría en pleno camino, y daría un rápido vistazo a dónde provenía aquel sonido. Al posar su mirada era el mismo grupo de niños que antes lo habían detenido. En muchos casos él hubiera simplemente seguido con su camino, pero esos tiempos ya habían culminado y no quería ser siempre el mismo amargado de la vida, y con todos los que le rodeaban. Garou se pondría enfrente del grupo de los niños y le diría al que habló: «No digas más estupideces. Y mejor, en lugar de quejarte de tu vida, mejora, no te centres en los problemas, sino en las cosas buenas que tiene la vida. Porque si te dedicas a pensar de esa manera, toda tu vida estará llena de desgracias y sufrimiento». El niño intenta contestar a Garou diciendo: «Si es la verdad, incluso tú nos desprecias. Dime cuál era la razón por la cual quieren que me quede», diría Garou. Uno de los niños diría: «Queríamos agradecer porque nos hayas salvado, además que nuestra amiga también quería conocerte desde cuando le contamos tu historia, y del cómo nos salvaste ella se emocionó mucho, incluso quería conocer a aquel que era nuestro héroe». El pelialbino frunció el ceño al escuchar la última palabra que había dicho ese niño, y diría: «Escucha bien, yo no soy ningún héroe ni nada de eso. Entonces no me vuelvas a decir eso». El niño se quedó en silencio, y diría luego de unos momentos: «Está bien, disculpa». Una niña que se miraba que era un poco menor en estatura que Garou se acercó rápidamente con emoción a su ídolo, y tenía una libreta a mano, para empezar a escribir en ella con rapidez. Unos momentos después la niña enseña lo que había escrito diciendo diferentes cosas. Las expresiones de esta niña eran extrañas, ya que no hablaba para nada y solo se limitaba a escribir en esa libreta vieja. Garou diría: «¿Por qué no hablas?».
Esa pregunta sería dicha unos momentos después, para recibir de respuesta de un niño siendo. ¿Acaso no te habías dado cuenta? ¿Darme cuenta de qué? Cuestionaría el peli albino. Uno de los niños responde. Es porque ella es muda. Garou diría. Oh, ¿era eso? La niña agacha la cabeza al suelo. Garou preguntaría qué le pasa, y la niña escribiría en su libreta rápidamente. Al terminar con su escrito se lo muestra al peli plata, en dicho escrito diría. ¿Me desprecias porque no puedo hablar? Garou vería de reojo a la niña y se reía un poco, la niña creería que se burlaba de ella, y Garou diría. Ja ja ja, ¿por qué te voy a despreciar? No, nada de eso. Garou pregunta a uno de los niños. ¿Y qué le sucede a esta niña porque piensa que la voy a despreciar? Uno de los niños responde. Así, es que ella fue abandonada por sus padres ya que la odiaban porque no podía hablar y en esta sociedad todos aquellos que tienen una discapacidad son aborrecidos, incluso muchos niños son abandonados a su suerte porque piensan que es una maldición para sus familias, y así terminaron muchos en orfanatos, pero allí es mucho peor porque ahí sufríamos maltratos de parte de los adultos, y por eso es que vivimos en las calles. El peli plata habría quedado callado escuchando todo lo que decía aquel niño, y piensa. Este mundo en serio que está podrido, de muchas formas. El peli albino vería que la niña estaba sollozando y al no tener más opción, él estira su mano y daría una leve caricia. Garou le diría. Levanta la cabeza, no te pongas así. La niña volvería a ver a Garou mientras unas lágrimas se deslizan por sus mejillas. Limpia esas lágrimas, nadie merece ver esas lágrimas. Y la niña al ver a la cara de Garou sentiría gran calidez de este mismo, y daría un abrazo fuerte a aquel peli plata. El peli albino preguntaría. ¿Por qué me abrazas? El grupo de niños se conmovieron por la escena que acaban de ver, y también se unirían a la niña formando un círculo alrededor del peli plata, el cual tendría una cara de confusión. Oigan, ¿qué hacen? Diría Garou mientras se intentaba quitar a los niños que lo tenían atrapado entre ellos. En otro lado, nos enfocamos en Kaede, la cual estaba en el festival caminando un poco, ya no se sentía nada tranquila, así que decidió marcharse del lugar, pero en su camino se volvería a topar con Kota y la chica, la cual estaría junto al niño, viéndose el cariño que ambos se tenían, mientras Yuka le limpiaba el rostro a Kota, al parecer se habría ensuciado la cara. Kaede se molestaría, y caminaría ignorando a ambos mientras se concentraba en su mente, ignorando todo lo demás que la rodeaba. Ella piensa. Todos son iguales, nadie me quiere. No sé por qué confié en ellos, y solo querían jugar con mi amistad. En ese momento unos recuerdos salvajes le atravesaron la mente. En esos recuerdos estaba Garou ayudándola, luego de que perdió a su amigo, el cachorro, como Garou la había salvado del maltrato que los niños le daban, como él se preocupaba por ella, incluso el día en el que fueron al zoológico. Todos esos recuerdos la hicieron recapacitar, y pensar que tal vez lo había malinterpretado y que Garou realmente la aprecia mucho. Kaede se había decidido, y quería volver a encontrar a aquel peli plata, así caminando con rapidez se dirigió a buscar a aquel peli albino. Un tiempo lo había buscado y por fin lo encontró, pero la escena que verían sus ojos la dejarían en shock, al ver la escena de Garou siendo abrazado por aquellos niños, y lo que a Kaede la haría sentir dolor era la forma en la cual estaba, parecía que el peli plata la había reemplazado por otros. Posteriormente Kaede le empezarían a caer lágrimas, y volvería de regreso de nuevo hacia atrás. Ya no quería ver más esa escena, ella, ya no soportaría su dolor, y mientras corría para salir del festival sus lágrimas escurrían en su cara, sus ojos rosas se verían afectados con una gran tristeza. Pero en el camino se tropieza con una roca, y cayendo el suelo provocaría la vista de todos los transeúntes y vendedores de comida del festival cercanos. Y ahora se vería la peli rosa en un completamente lugar oscuro. En ese lugar solo estaría ella, no había nadie más alrededor. Pero Kaede diría. Garou se divierte con otras personas.
Y Kota es un mentiroso. El ex cazador aparece enfrente de Kaede para decir: así es, porque me importarías. Nunca me llegaría a enamorar de una niña extraña como tú. Pero. ¿Por qué actuaste como si me quisieras? ¿Por qué actuaste así? Kaede exclamó con frustración y dolor. Jaja, qué gracia me causas. No sabes que solo me quería divertir, eres realmente una idiota al creer que me importabas. Eso sería dicho por aquel peli plateado en la mente de Kaede. Luego cerraría los ojos intentando salir a aquel lugar, pero escucharía la voz de aquel niño que tanto la molestaba, el niño llamado Tomo, pero en este caso aparecería con la cabeza cortada fruto de lo que había hecho ella misma, ya que recordaba que ella fue la que lo mató. La figura se acercó a Kaede y le diría: ni siquiera eres humana, este mundo es solo para humanos. Y caería su cachorro muerto enfrente de ella. Kaede levantó la mirada para ver qué es lo que había caído, y vería a su cachorro tirado enfrente de ella, él estaba en un charco de sangre alrededor de sí. La niña que la había engañado también estaría allí, y le diría: eres una tonta. Por confiar en humanos. Al terminar sus palabras, dejaría ver su rostro y en este se vería un ojo que brillaba en un color carmesí, y con una sonrisa macabra le sonríe a Kaede quedando esta en shock. Kota aparecería en el lugar y le diría: siempre fuiste un fastidio, nunca me agradó estar contigo incluso aunque solo fuera una vez jugar contigo fue horrible. El impacto de aquello desencadenó que Kaede empezara a decir: no tengo amigos, no tengo hogar, no tengo nada. La pelirrosa se sentiría mal, su estómago lo tenía revuelto, toda aquella escena la estaba abrumando a tal punto de siquiera poder racionalizar la situación, y sintiendo que iba a vomitar apartó su mirada mientras hacía aquello. Unos pasos lentos, pero fríos se escucharían en el lugar mientras Kaede se reponía para tomar aire. Los pasos se acercaron y una extraña persona con unos vendajes, además de verse como de su misma edad se pondría al lado de ella, y se agachó para que Kaede la mirara mientras le tocaba la espalda. Y Kaede al percatarse de aquel tacto, vería en dirección de donde sentía aquello, y vería a esa persona a los ojos o al menos al único que tenía visible. La pelirrosa se alejaría de la figura, mientras temía que lo que esta persona iba a intentar hacerle. La persona le diría: ya deberías saber, ya deberías recordar que este mundo no te quiere. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Preguntaría Kaede a la persona extraña. La persona le diría: es sencillo. Cambiar el mundo que conoces hasta ahora. A la persona se le caería el vendaje que traía en la cara al terminar sus palabras. Y lo que se observa de la persona era que tenía una cara similar a la de Kaede, nada más que la persona tenía una expresión de manía. Y le sonreía mientras la miraba a los ojos. La persona le diría: o puedes hacer uno nuevo para nosotros, escoge. Huir, ser odiada y morir sin nadie que te quiera, o... Afuera de la mente de Kaede, afuera de su mente, se podría ver que todas las personas estaban haciendo un cúmulo. Estaría rodeada por algunas mujeres, y un hombre en el festival se dirigió en dirección de Kaede que aún estaba en el suelo. Un hombre, diría en voz alta: ¿qué te pasa? No estorbes, vete de aquí, mejor lárgate a tu casa. Y el sujeto levantó una de sus piernas en señal que intentaba golpear a Kaede. Las mujeres alrededor susurrando cosas, como: ¿qué está haciendo? Otra diría: no sé, está diciendo cosas raras. De nuevo en la mente de Kaede, a figura recalca a Kaede diciendo: nadie te quiere por aquí. Y la mencionada, tendría unos ojos perdidos mostrando un profundo dolor latente, reflejadas en las lágrimas que escurrían de sus ojos. Unas palabras serían dichas por Kaede las cuales serían: Garou, yo de verdad te quise. Luego se levantó del suelo de donde estaba tirada. El hombre diría: ¿que no me oyes? Quítate. Y Kaede se levantó del suelo, y se quitaría el gorro que tenía puesto en su cabeza ante la atenta mirada de las personas que la observaban. El hombre diría: ah, ¿qué tienes en la cabeza? En su mente Kaede diría:
Adiós, de verdad te quise mucho. Refiriéndose a Garou. Y el gorro que traía en su sueño se caería al suelo, mientras Kaede acercó una mano en dirección de la persona en sus sueños, y de inmediato en el mundo real se levantó por completo con una mirada agachada. De un momento a otro las personas que le rodeaban serían rebanadas a la mitad gracias a los vectores de Kaede. Luego se podría ver en su rostro manchado de sangre unos ojos llenos de seriedad, y con una expresión vacía. En este caso todos los que estaban cerca serían completamente rebanados en un segundo, y los que estaban un poco más alejados creerían que fue una bomba, así que se formó una gran turba de personas corriendo por sus vidas mientras que Kaede caminaba entre todas las personas tranquila, aún manteniendo aquella cara. Una mujer se acercó a Kaede diciendo: señorita, ¿está bien? Tiene sangre en su, y Kaede sin siquiera volverla a ver, le rebana la cabeza pero no dejándolo allí, el cuerpo de la mujer sería hecho pedazos. Probablemente esta Kaede era incluso peor que su versión sin entrenamiento que le enseñó Garou, porque tanto su resistencia como su poder habían tenido un ligero incremento en sus capacidades. A lo lejos estaría una niña observando toda aquella escena aterrorizada por lo que acaba de presenciar, y sostendría su peluche con más fuerza, aferrándose a él como si su vida dependiese de ello. Con la peli rosa de nuevo, la susodicha estaba con esa cara inexpresiva mientras pensaba: me desharé de todos, de cada uno de ustedes. Cambio de escena, ahora nos enfocamos en Garou, estaría ahora hablando un poco con los niños mientras la niña muda le sostenía del brazo con fuerza. El peli plata se sentía algo incómodo por esta peculiar situación que estaba viviendo, pero sentía lástima de estos niños. Pronto dejaría a ellos y probablemente nunca los volvería a ver, así que por eso les había regalado un poco de su tiempo por la misma razón, aunque por tantas cosas que habían pasado en el corto lapso de tiempo que había olvidado por qué estaba aquí. Unos gritos de pánico se escucharon, y un cúmulo de personas empezaron a correr alejándose de algo o de alguien. Al peli plata estaría viendo a esas personas algo confuso, y sus dudas serían respondidas de inmediato porque un hombre que corría se detendría y le diría que corriera. Aquel ex cazador preguntaría la razón del por qué estaban todos así y el sujeto le diría que habían bombas en el festival. El sujeto, luego de decir toda esa información, volvería a salir corriendo, antes intentando llevar con él a los niños y a Garou, pero el susodicho se había negado rotundamente, pero les recomendó a el grupo de niños que acompañen a las personas para que buscaran un lugar seguro. Los niños cuestionaron a Garou de por qué les decía aquello, pero el peli plata solo les dijo que se fueran. La niña no se quería separar de Garou, y el peli plata la apartó con algo de gentileza y le pidió a uno de los niños que se llevara a la niña con ellos. Se negaron a irse del lugar, pero Garou les diría: ya basta de objetar, solo váyanse de aquí que solo me van a estorbar. Garou diría aquellas palabras con una expresión seria en su rostro mientras los miraba con una cara seria, y al fin los niños se llevaron con ellos a la niña muda, aunque con gran pesar ya que la pobre tendría unas lágrimas de la tristeza. El peli albino estaba con una cara seria, hasta que se acordaría de la niña pelirrosa, y que tendría que buscarla como tenía que ser desde el principio. Un sentimiento agobiante se apoderó de Garou, no sabía qué le había pasado a Kaede, pero esperaba que no estuviera cerca de la bomba que esos sujetos habían asegurado ver. Garou. Maldita sea, me olvidé de esa niña. Debo de ir a buscarla rápido. El peli plata quería correr, pero los árboles y otros muchos obstáculos le impedían realizar dicha acción con facilidad, y al ver bien todo su entorno pensó en utilizar la técnica de Watchdogman. Así se pondría en posición de cuadrúpedo, y con unos ojos serios empezó a saltar entre las tiendas y árboles que tenía a disposición, para utilizarlo a su favor. En un pequeño intervalo de tiempo le tomó al peli albino llegar a donde se originó todo aquel escándalo. Y al llegar vería una escena que lo dejó completamente helado.
Lo que sus ojos podrían ver era un gran charco de sangre y pedazos de carne mutilada. Al compás de eso, entre el charco sangriento se podría observar el gorro que llevaba en la cabeza Kaede. Todo ese panorama dejó a Garou con una impresión bien grabada. En su mente se reproducía todo el suceso de cómo pensaba que sucedió toda la escena. Finalizando todo ese pensamiento, acortó distancias para ver si sus ojos no lo estaban engañando, y como lo suponía en el peor de los casos, tenía toda la razón. Cuán más quería que fuese falso no era lo que estaba sucediendo, pues a la única persona que había pensado en proteger ahora estaba probablemente herida, o incluso peor. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se dejó caer sobre sus rodillas, manchándose de ese fluido carmesí. Mientras lo hacía, él estiró su mano a el gorro y vería cómo estaba dejando caer la sangre que lo mancha. Sus ojos de color avellana estarían clavados en un cabello de color rosado que estaba en el gorro, confirmando sus sospechas. Apretó el gorro en sus manos mientras una furia invadía su corazón, un sentimiento que no había sentido antes. Pues la primera persona que le había tomado confianza, incluso siendo como una familia para él, ya no estaba en este mundo. Un sentimiento de vacío acompaña a la desoladora furia. La impotencia inundó su mente. El peli albino de nuevo lo había perdido todo. No importaba cuán fuerte se volviese, siempre le pasaba lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Dicha pregunta llenó a Garou de dudas. Sus agudos sentidos captaron una aura de muerte cerca, un instinto asesino que se notaba incluso desde lejos. Tenía algo en claro, y era que esa persona posiblemente había sido la causante de todo esto. Así que poniéndose de pie intentó percibir mejor de dónde provenía esa aura. Unos momentos posteriores al fin sabía la dirección de dónde provenía esa sensación. De una gran velocidad saldría el peli albino agrietando el suelo. Un cráter quedó en donde antes estaba Garou. Un brillo de color rojo se observa, y ese punto de luz roja se mueve a gran velocidad hacia donde detectaba a la presencia. En todo el camino Garou se había topado con personas muertas, y cada que más avanzaba su ira estaba aumentando, pues no soportaba la idea de que esta persona estuviera viva, jurando encarecidamente que destrozaría a esta persona de tal forma que se convertiría en una masa de carne amorfa por la manera en las cuales pensaba en destrozarla. Cambio de escena ahora con Kota y su familia. El susodicho estaba en un tren, ya se había despedido de su prima Yuka y iba de regreso a su hogar en ese tren. La hermana de Kota, que se llamaba Kanae, le estaba contando a su padre y hermano que en el festival observó a una niña con cuernos, que a su alrededor todos morían. Tanto Kota como su padre serían escépticos ante las declaraciones de Kanae. La niña diría: créanme, yo vi a una niña con cuernos que mataba a todos a su alrededor. Kota diría: no seas mentirosa, no te creo nada. Mientes. Es cierto, yo la vi. Exclama Kanae. Kota diría: no me gusta cuando dices mentiras. Kanae baja los ojos al suelo haciendo un puchero con un sonrojo algo notable a simple vista. Y rápidamente corre hacia otra parte del tren, y se voltea para decir: eres un tonto. El padre diría que no gritaran. Kanae volvería a gritar: es cierto, una niña con cuernos los mató a todos. A no muy lejos estaba sentada una persona, más específicamente una niña de cabello rosa. Ella estaba sentada en uno de los lugares en el tren mientras se ponía de pie, caminó un poco para posarse atrás de Kanae. La mencionada al ver a Kaede se impacta por lo que sus ojos veían, y un leve gemido de sorpresa sería expresado al ver a la niña. Kaede tenía una cara de asesina, unos ojos que demostraban frialdad calaban en lo más profundo de la pequeña Kanae, dejándola asustada por completo. De nuevo un sonido de sorpresa saldría de la boca de Kanae dejándola muda. La niña retrocede unos pasos atrás por instinto. Kota se acerca a Kanae para tomarla de la espalda, y decir: ya basta, Kanae. Kota al ver a la niña pelirrosa diría: ah. Eres tú, creí que no habías venido a despedirte de mí. Y por cierto, ¿dónde está Garou?
Kaede mantendría una mirada oscurecida mientras mantenía un silencio notorio. Kanae gritaría. Kota, ¿qué haces? Aléjate de ella. Kaede susurrando diría. Mentiroso, expresa conservando el semblante de seriedad. Kota haría un sonido porque estaba algo confuso ya que no entendía por qué decía eso la niña pelirrosa. Hasta que se le pasó por la mente que no había llegado al lugar donde conoció a Garou y a ella para jugar los días que no pudo ir. Kota diría. Es porque no fui a jugar, ¿cierto? Bueno, no pude ir porque estaba ocupado y no me permitían salir. Lo lamento de verdad. Kanae gritaría diciendo que se alejara para que Kota la escuchara, pero el mencionado solo responde con una cachetada. Kota. Tonta, ¿qué estás haciendo? Ella no hizo nada. Ofrécele una disculpa o ya no te voy a querer. Y Kanae vería a Kota con una cara de shock por el golpe recibido, y diría. ¡No! Kota, no hagas eso, por favor. Instantes después se escucharía un sonido extraño, y casi de inmediato la niña sería partida a la mitad. Kota se impacta al ver esto, y la sangre de Kanae le cubrió la cara y la camisa y manchando otros. Y lo demás sería parecido a la historia original ya que la personalidad asesina mató a el padre de Kota posteriormente. Kota diría. ¿Por qué haces esto? ¿Acaso no éramos amigos? Kaede diría. Yo nunca te consideré tal cosa, pero aún así por haber sido amigo de Garou te voy a perdonar la vida. Y ahora, siguen ellos. Kota intentó detener a Kaede pensando que se refería que iba a matar a Garou y Yuka. Pero a Kaede al recordar su entrenamiento con Garou procede a dar un golpe a Kota, dejándolo inconsciente en el proceso. Y la susodicha caminaría tranquilamente dejando tirado a Kota en el suelo con la nariz rota y un moretón en la cara señal de que ahí había sido el golpe. De nuevo con Garou, el peliplata se encontraba corriendo persiguiendo a lo que parecía ser una persona, pero de una manera extraña porque iba sobre todos los árboles, usándolos para su propulsar siendo que era más rápido. Unos instantes después llegó a donde sentía aquella aura asesina, pero había algo raro. Ya se estaba dejándose percibir aquella aura, tal vez porque se estaba alejando demasiado o porque la estaba ocultando. En un momento aquella aura dejaríase percibirse. El peli albino que estaba concentrado en encontrar el lugar de esa presencia llegó a un tren el cual se encontraba detenido. El ex cazador se introduce en aquel tren, y luego de pasar un poco en el interior de aquel tren su nariz detectó un olor de hierro oxidado y salado el mismo que tenía la sangre así que aceleró el paso para llegar a donde era, una puerta de metal se encontraba en su camino, y de un sencillo golpe destrozó la puerta en pedazos así pasó al otro lado, pasando al siguiente vagón del tren. Al llegar donde estaba sintiendo ese olor, se topó con una imagen terrible. La sangre salpicando todas las paredes, el cuerpo de una niña a la mitad sería observado, además de un hombre adulto que no tenía su cabeza. Pero lo que más le importaba a Garou era un niño en particular, este era Kota ya que estaba tirado en el suelo pero aún estaba vivo. El peli albino se acercó en dirección de Kota, y al llegar lo levantó y poniendo sobre uno de los asientos del tren intentó despertar al niño, pero casi siéndole inútil sin embargo logró salvar al niño que se encontraba casi en peligro de muerte. El golpe que recibió este niño era algo extraño porque se sentía familiar esta forma de golpe, tal era el caso que se parecía un poco a su propio estilo de golpe que utilizaba al golpear usando el destrozarrocas. Kota abrió un poco los ojos al sentir un estímulo de ser golpeado en su mejilla. Con el paso del tiempo Kota iba retomando sus sentidos, al despertar un poco logró ver a su alrededor pero una figura estaba enfrente de él, tenía una forma curiosa, y algo familiar. Garou que estaba intentando despertarlo se alivió un poco al ver que Kota aún estaba consciente, así decidió preguntar. «Hey niño, ¿estás bien?» Kota que aún estaba procesando las cosas diría. ¿Quién eres? El peliplata responde. Eso no importa por el momento, solo dime cómo es que terminaste así. Kota diría. ¿Pero dónde estoy?
Garou se dio cuenta de que Kota no le serviría de nada, así que se decidió marchar dejándolo semiconsciente. No quería dejar a su suerte a este niño, pero no tenía más alternativa, tenía que seguir buscando al bastardo que hizo todo esto. Garou, eres tú. El Peliplata llevó su mirada en dirección de la voz y vería que Kota lo estaba mirando. Garou diría: sí, soy yo. Ahora por favor dime quién fue el que hizo todo esto. Kota diría: no recuerdo muy bien. Garou diría con una voz alta: intenta recordar. Kota se quedó callado mientras intentaba recordar, resultando ineficiente porque cada que intentaba recordar su mente le dolía mucho. No puedo recordar. Garou diría: está bien. Y por cierto, ¿conoces a esas personas? Y el peli albino apuntó su dedo en una dirección. Kota, al ver de qué se trataba con sus ojos, se quedaría sorprendido a tal punto de gritar, mencionando el nombre de los dos. Al parecer eran su hermana y su padre. El pobre niño se tira al suelo mientras lágrimas escurrían de sus ojos como cataratas. A Garou, a pesar de no conocer bien a este niño, le daba tristeza el ver lo que le sucedió. El peli albino cerró su puño con furia y un aura de muerte se sintió proveniente de él. Así que al ver que esto podía afectar demasiado a este chico, decidió que lo mejor era que quedara inconsciente y que viera todo esto como una pesadilla. Entonces Garou se acercó a Kota, y de un golpe rápido logró dejarlo noqueado y recostando el cuerpo del niño en el suelo. Al terminar su acción, el Peliplata saldría del tren y se dirige a un lugar, solo se vería cómo se pierde de vista a Garou entre los árboles. Garou regresó al bosque nuevamente, donde vivió un corto tiempo con aquella niña pelirrosa. Unos cortos recuerdos llegaron a su mente. Él quiso que esta niña pudiese vivir lo que él no pudo vivir. Es decir, una infancia normal que no podría dársela. Incluso él, a pesar de tener un corazón de acero, por fin pudo vivir una vida normal, pero todo se fue en un instante. Al pensar en todo eso, su ira aumenta y, dando un golpe a un árbol cercano, lo destroza por completo y de paso a otros árboles que estaban en dirección adyacente. El suelo bajo sus pies se rompe creando grandes grietas. Aquel ex cazador intentaba liberar todo su enojo de esta manera, no quería hacer un mal en este mundo, creando una meta similar a la de su lugar de origen. En sus adentros Garou diría: solo por esa pregunta, solo por una maldita pregunta. Nada de esto hubiera pasado, incluso podría haber protegido a aquel grupo de niños. No podía proteger a todos sin importar cuánta fuerza obtuviera, nunca pudo cumplir con uno de sus objetivos. Pensó incluso en que no tendría que volver a usar su poder en este mundo para este tipo de cosas. Algunos días pasaron desde aquel incidente. Al Peliplata había pensado que no iba a ser bueno ir a ver a Kota, ya que le traería todas esas imágenes, por eso procuró olvidarse de todos los que conoció en este lugar, aunque no fuera una gran cantidad de personas. Nos enfocamos ahora en un Peliplata. Garou había hecho en una roca el nombre de la niña pelirrosa. Él hizo este detalle en honor a Kaede. En la piedra había sido cortada en forma de lápida y tendría el nombre de la niña en ella. Tenía una pequeña caja de madera en sus manos. Con una cara impasible introduce en la caja el gorro de Kaede y un papel junto al otro objeto. Al dejar esos objetos en aquella caja, el peli albino los dejó enterrados como si se tratara de un ataúd. Y dando por finalizada esa actividad, él se marchó del lugar para nunca volver probablemente. No quería seguir recordando más esto. Unos años pasaron desde que Garou había perdido a Kaede. En este tiempo el susodicho había sobrevivido, ganando dinero como un cazarrecompensas. Aunque no fuera lo que quería ser, al fin y al cambio, ¿quién iba a criticarlo por sus acciones? Había buscado en toda la ciudad que pasara algo. En dicho período de tiempo sucedieron muchos asesinatos de la misma forma, donde se encontraban cuerpos descuartizados, pero siempre lo frustró el hecho de nunca toparse con el asesino, pero tenía en claro es que la persona involucrada en esos casos era el mismo que hace años le había quitado a quien él apreciaba.
Unas personas lo estaban viendo gracias a unas cámaras, todas sus acciones estaban siendo monitoreadas por esas personas. Ese es el sujeto del que te hablaba, Kurama. Un sujeto que estaba viendo a Garou diría con una voz tranquila. El sujeto conocido como Kurama era una persona de lentes y con un cabello oscuro, él hablaría. ¿Con que él es una de las personas que busca la organización? No parece más que un adolescente. Así que explícame qué tiene que ver con los de Clonius, por lo que puedo ver a simple vista ese no es más que una persona normal. Tal vez no lo entiendas, pero ese adolescente es la posible salvación para la humanidad, diría el sujeto a un desconocido. Kurama pregunta al sujeto. ¿A qué te refieres con eso de la salvación de la humanidad? El sujeto solo dio una ligera sonrisa mientras caminaba hacia los paneles donde estaban viendo a Garou, entonces diría. ¿Por qué no vienes a ver por qué lo digo? Kurama siguió al sujeto y vería a Garou. En el video se mostraba un video donde el peli albino se introdujo en un viejo almacén, presuntamente allí estaba su objetivo. Al entrar se observan las luces del interior del lugar que estaban apagadas, en un instante todas las luces se encienden y una gran cantidad de personas fuertemente armadas estaban esperando al peli albino, el cual al ver entre las personas estaba alguien entre ellos el cual tenía un traje elegante. El sujeto habla hacia Garou diciendo. ¿Es una especie de broma? ¿En serio me mandaron a un niño a intentar matarme? Ja. Pues qué mal chiste es este. Garou permaneció con un semblante de despreocupación mientras aún tenía sus manos en los bolsillos de su pantalón. Y el sujeto diría nuevamente. No sé de qué se trate esta broma, pero lamentablemente estos son solo negocios, no te lo tomes personal. El peli albino diría con una desinterés. Ya para de hablar que me estoy aburrido. Entonces el sujeto hizo una señal a las personas que estaban apuntando a Garou para que dispararan, entonces todo aquel silencio sepulcral sería reemplazado por un sonido estridente de disparos. Todo sería cubierto por una densa capa de polvo y sedimento por el humo de las armas siendo accionadas. Entre la niebla se escucharon gritos de dolor mientras los disparos se iban deteniendo. Al ya no escucharse más disparos, el sujeto de traje creía que todo había terminado, así que empezó a caminar en dirección de una puerta cercana que aún estaba visible. Pero un trozo de metal se había incrustado en su mano, y con la fuerza que llevaba el objeto terminó siendo clavada su mano en una pared con el pedazo de metal que tenía forma de lanza. El sujeto diría. ¿Qué significa esto? De entre el humo que se disipaba, se podría distinguir una figura que se estaba acercando en su dirección. Esa persona no sería nadie más que Garou, el cual saldría del humo ileso, como si nunca le hubiera pasado nada. Y en sus puños tendría una considerable cantidad de sangre visible. El sujeto asustado pregunta. ¿Quién demonios eres tú? A Garou se le saldría una leve carcajada mientras le responde. ¿Quién soy, jeje? Solo llámame monstruo humano. ¿Tú eres ese sujeto? Garou diría. ¿Acaso me conoces? El sujeto responde. ¿Cómo no te voy a conocer, si muchos de mis aliados hablan sobre un sujeto que se apoda de tu misma manera y muchos de ellos han ido desapareciendo? Aunque creía que sería un hombre con una apariencia de monstruo. El peli albino diría. Jojo, entonces qué bueno que sepas quién soy. Eso me ahorra mucho tiempo. El sujeto intentó llamar a sus guardias para que le disparen, pero al ver en donde antes estaba una gran cantidad de personas armadas, ahora solo eran pedazos de carne hechas trozos, y las armas que estos portaban ahora eran pequeñas piezas de metal tiradas en el suelo. El sujeto se intentó sacar el pedazo de metal de la mano, mientras un sudor recorre su frente, por el dolor y el miedo que sintió al ver esa escena tan atroz. El sujeto diría desesperado. Oye. ¿Qué tal si hacemos un trato? Garou, que ya estaba enfrente del sujeto, pregunta de qué se trataba. El sujeto diría. ¿Qué tal si me dejas vivir y te conviertes en uno de mis aliados? Te podría dar mucho dinero, casas, carros, aviones, información, estatus, mujeres incluso.
¿Qué te parece? El Peliplata se vería interesado en la propuesta del sujeto, y se pondría a pensar. El sujeto se confía pensando en que Garou iba a aceptar su propuesta, así que pondría una sonrisa de victoria. Pero en un momento sus dos brazos serían cortados abruptamente mientras gritaba del dolor. El responsable era Garou, el cual le diría: bastante interesante tu propuesta, pero debo desistir, porque a mí no me interesan esas porquerías que me puede ofrecer una escoria como tú. ¿O acaso creías que no sé de tu historia? Eres una basura completamente. El sujeto intentó correr ya que no estaba ahora preso de su brazo, pero sus piernas también serían cortadas por un voraz movimiento de Garou. El sujeto, aún perdiendo gran cantidad de sangre, se intentaba alejar del Peliplata, pero le resultaría prácticamente inútil. El sujeto diría: eres un demonio, aléjate. El Peliplata solo tomaría del cuello al sujeto que solo porque ya no tendría ninguna otra extremidad, y acercándolo a su cara vería el terror del sujeto. Eres patético, si no tienes a nadie que te defienda, solo eres un trozo de carne para cañón. El Peliplata suelta al sujeto para luego darle una patada fuerte que terminó por partirlos a la mitad, matando al instante al sujeto. Al terminar de hacer eso, volvería a poner sus manos en sus bolsillos, y con una caminata tranquila dejaría aquella escena a quien fuera el primero en pasar a ver. Garou, en los años que habían pasado, el aumentó su estatura y su masa muscular, pero aún estaba lejos de su versión de cazador de héroes, pues aún la cronología no estaba en su estado de adultez. De nuevo con las personas que veían a Garou, el sujeto de lentes conocido como Kurama diría: es impresionante. ¿Pero acaso se trata de una especie de variante de la especie humana o de qué se trata? Kakuzawa, ¿acaso sabes más de ese sujeto? El sujeto que acompañaba a Kurama ahora sería conocido como Kakuzawa, y susodicho le responde: eso es lo que estamos investigando aún. De hecho, hace tiempo intentamos capturarlo para estudiar con su cuerpo, pero fue casi imposible siquiera a salir vivos del encuentro. Supongo que es cierto acorde a lo que acabamos de ver, pero aún me queda la pregunta de qué es lo que es esa persona. Sería Kurama el que expresaría aquellas palabras. Kakuzawa habla diciendo: y tu misión será intentar reclutarlo para nuestra organización a ese sujeto. Kurama, al escuchar esa propuesta de Kakuzawa, se queda mudo, hasta que un poco exaltado diría: ¿acaso perdiste la cabeza? Eso sería como ir al matadero. Incluso tú mismo acabas de decir que fue casi imposible salir vivo de su encuentro. Kakuzawa diría: sí, no te conté toda la historia de cómo fueron las cosas, y creo que por eso es que confundes las cosas. Kurama expresó interés por escuchar el relato de Kakuzawa, y el mencionado, al notar dicho gesto en Kurama, diría con una risa baja: jeje, veo que estás interesado en saber sobre eso, supongo. Bueno, te contaré. Hace un tiempo la organización empezó a fijarse que ocurrían ciertas inconsistencias y por ende empezamos a estudiarlas. Entre ellas estaban unas criaturas a las cuales apodaron Diclonius. Esos seres surgieron para destruir a la humanidad, y gracias a ciertos estudios pudimos determinar la fuente del origen, la cual constataba hace algunos años donde surgió el primer caso. En el período de tiempo nos empezamos a interesar en continuar nuestros estudios, al ver anomalías, y entre algunas de ellas estaban naciendo unas niñas las cuales poseían cuernos. Al principio de todo se creía que era un mal genético, hasta el punto de llegar a empezar a asustar a la población, ya que estos nuevos seres con cuernos eran capaces de matar a cualquier persona sin importar que fueran sus padres, y la fuente de origen de estos seres llamados Diclonius es casi desconocida, pero se cree que esta fue la primera persona la cual fue avistada con estas características. Y Kakuzawa sacó de su bolsillo una imagen donde estaban personas, y la que más resultaba llamativa era una niña de cabello rosa la cual poseía unos cuernos en la cabeza y teniendo una de seriedad e incomodidad en su rostro.
Además que se reportaron casos como que hace algunos años ocurrió un incidente donde involucraba a 4 niños los cuales fueron descuartizados, además que en un festival de Kamamura testigos informaron haber visto a una niña que llevaba un gorro en su cabeza y luego de quitárselo se pudieron ver unos cuernos muy pronunciados en su cabeza, aseguran personas. Kurama sentía que esta conversación ya había tomado otro rumbo, así que diría: ¿qué tiene que ver esta niña y los de Clonius con ese sujeto? ¿No crees que ya te estás saliendo de contexto, Kakuzawa? Kakuzawa diría: para nada, toda esta información es tan relevante como una directa, por lo tanto te pido un poco de discreción, Kurama. Kurama se quedó callado para seguir escuchando la explicación, mientras con Kakuzawa seguiría con la explicación. Bien, ya noto que te estás impacientando por escuchar la conclusión por lo que veo. Entonces sigo, en todo esto del caso de la primera de Clonius, se avistó junto con ese sujeto llamado Garou, que es conocido en el mundo que trabaja como el monstruo humano, algo curioso sin duda, pero no es lo importante o al menos no del todo. El mismo día en el festival de Kamamura, donde ocurrió el incidente donde se creyó que fue una bomba, realmente no fue como todos creen, pues la presencia de la reina de Clonius, que así la llaman, tuvo que ver con eso. Y por esa razón es que fijamos nuestra atención en ese joven, además que en el periodo de tiempo que lo hemos estado vigilando ha tenido que enfrentarse a diferentes personas en su camino. Hemos determinado hasta el momento que él podría ser la mayor arma. Si algún día los de Clonius nos superan, él podría contra cualquiera de ellos. Pero aunque parezca una mala persona, es lo contrario, pues a las personas que él elige cazar resultan ser criminales buscados por la ley. Por lo tanto, nuestra mejor opción es reclutarlo para nuestras operaciones de buena manera, porque la última vez que lo intentamos fue a la fuerza, obligándolo a venir con nosotros, pero no resultó el plan y terminó con todo un ejército de soldados armados hasta los dientes. Kurama se notaría comprensivo por todo lo que escucho de parte de Kakuzawa, así que diría: en ese caso acepto la misión de reclutarlo. Fin de escena. En otro lugar, se podría observar a una niña de cabello rosa la cual estaría regresando a lo que parecía un viejo almacén. Al entrar se topa con otra niña de cabellos café. La niña de pelos rosas por obvias razones era Kaede, nada más que ahora poseía un cabello más largo y se miraba un poco mayor a la última vez que fue vista. Ahora era un poco más alta, probablemente era porque ya los años surtieron efecto en ella. Las dos niñas se introdujeron en el almacén y Kaede sería como una amiga para la otra niña de cabellos café. Kaede de alguna forma retomó un poco de confianza, depositándola en esta nueva amistad con esta niña, pero aún no podía olvidar, sin importar cuánto lo intentara, olvidar aquellos momentos en los cuales pasó con Garou. Incluso había intentado regresar a donde antes vivían ambos, pero al pensarlo se retraía y no era capaz de hacerlo. Aún recordaba esas palabras que el supuesto Garou en su mente le había dicho. Ella en el fondo de su corazón aún se negaba en creer que ese hubiera sido Garou, pero al pensar en el recuerdo en donde vio el peli plata con aquellas personas la hacía enojar. La voz en su mente la instaba a asesinar a personas cada vez que podría, cada que necesita comida o refugio lo hacía, hasta conocer a esta niña la cual le tomó confianza. Así pasó sus días Kaede hasta la actualidad. De nuevo con Garou, el peli albino estaba caminando de noche por las inmensas calles de aquella ciudad. Ya hace tiempo que él aprendió el nombre de este lugar junto a muchos otros conocimientos como la historia de este país que era llamado Japón. Era extraño porque él solo conocía las ciudades con letras como Ciudad Z o etc. Además que en este lugar no había un verdadero desafío para él, o eso creía, ya que si quisiera podía enfrentarse a cualquier persona y ni la policía tampoco es que pudiera detenerlo, pero él prefiere el anonimato. Pasando un rato en su camino se topó con una niña que estaba en medio del camino. Era extraño esto y eso activó sus estados de alerta, así que se esconde en un lugar ya que, al ser de noche, no se podía observar mucho. Un hombre de una casa cercana había visto a esa niña,
y se saldría a ver de qué se trataba. Cuando salió, el sujeto pregunta a la niña: «Hey, pequeña, ¿estás bien?». La niña se daría la vuelta hacia el hombre, y de una manera extraña la niña daría una carcajada demoníaca y el hombre se asusta por ese hecho, así que se intentó regresar a su casa, pero en un momento sería partido a la mitad y un charco de sangre manchó el suelo del lugar. Se podría sentir un instinto asesino provenir de aquella niña, y lo más curioso es que en su cabeza llevaba unos cuernos, pero no era Kaede sino una niña de unos 4 años a 5. Realmente aún era una mocosa ante los ojos del ex cazador, que miraba todas esas acciones de parte de ella con unos ojos que brillantes en un intenso color rojo se verían. Esta niña era un monstruo sin remedios ni reparos, y se percató que esa mocosa solo tenía esos instintos de asesino por alguna razón que él desconoce. Así que él se saldría de donde estaba viendo y se acerca a paso calmado hacia la niña, con tranquilidad. El peli albino, al estar a una distancia considerable, él decide preguntar: ¿por qué hiciste eso? La niña vería con una mirada penetrante a Garou a los ojos, pero el peli plata no se vería afectado en lo absoluto por esta intimidación tan patética ante sus ojos. La niña diría: «Otro humano, esto será realmente divertido». Entonces la niña libera un aura asesina que se percibe en todo el aire, pero Garou como si nada seguía con aquella expresión estoica sin verse afectado en nada, así que la niña intentó matar a Garou usando sus vectores, pero el susodicho esquiva los vectores de la niña con gran sencillez. Así la pequeña intentó cortar a Garou, pero cada uno de sus intentos resultaban infructuosos, frustrando a la Diclonius por no poder acabar con este sujeto. Así diría: «Ya deja de moverte, maldito. ¿No ves que te voy a matar?». El peli albino responde: «Jamás permitiría que una mocosa sin modales como tú siquiera me dirigiera la palabra, pero soy paciente, así que mejor dime, ¿por qué mataste a esa persona?». La niña diría: «Eso a un ser inferior como tú no le incumbe eso». Garou, viéndose insatisfecho con la respuesta, dice: «¿Con qué ser inferior? Ya veo. Entonces tú, mocosa, te crees mucho solo por tener esos patéticos bracitos de aire. En este mundo son realmente patéticos todos, y más los de tu tipo. Pero ¿quieres ver lo que es un verdadero ser superior?». «Silencio. No hables basura», exclama la Diclonius con fuerza. Entonces Garou, poniéndose algo serio en su expresión, le diría: «Parece que voy a enseñarte una pequeña lección por esa mente tan sucia que tienes, y qué tal si empezamos por la lengua». El peli albino desaparece de la vista de la Diclonius, mientras ella intentó buscarlo con la mirada sin éxito. Entonces sentiría un dolor punzante en su boca, y al bajar la mirada para ver un poco más, observa con sorpresa y miedo que ya no tenía su lengua y que le estaba escurriendo una gran cantidad de sangre de su boca. «Ah, ah, ah». Sería el grito que daría aquella Diclonius. Y el peli albino estaba atrás de ella, y con una patada en la espalda la tumba al suelo. La Diclonius caería estrepitosamente al suelo mientras se retorcía del dolor. Desde hace un tiempo Garou había descubierto que empezaron a surgir más niñas con cuernos en la cabeza. Al principio Garou pensó en hacerlas recapacitar para que no hicieran esas cosas, pero fallando en muchas de esas oportunidades, por ende ahora solo miraba a estas cosas como si se trataran de simples quejín, y hacía lo que quería sin ningún remordimiento. Por todo el escándalo que se estaba armando, el peli plata se había llevado a la Diclonius con él y dejando el cuerpo del hombre tirado sin más en la calle. Al llevar a la chica a otro lugar, la arroja al piso y se escucha un crujido en la Diclonius, así que Garou pregunta sarcásticamente: «¿Todo bien? ¿Te lastimaste, pequeña?». La chica se intenta levantar del suelo para atacar a Garou mientras invoca a sus vectores. La Diclonius intentó decir algunas palabras, pero por falta de su lengua no podría decir nada, y solo un ruido ahogado sería expulsado de su garganta por la sangre que se acumulaba por la cortadura de su lengua. El peli plata, con una voz calmada, diría: «Toma, esto es tuyo». Al decir eso le arroja un pedazo de carne, que sencillamente era la lengua de la chica. «Maldit,
diría con esfuerzo a la Diclonius. Y un aura de muerte sería expulsada de su cuerpo, para asustar a Garou. El Peliplata daría un golpe al piso y un terremoto destrozó el piso y provocó que la chica no pudiera mantenerse en pie, cayendo al suelo porque en sus pies se formaron algunas grietas. Garou se acerca a la Diclonius mientras la observa con una mirada afilada, y diría: ¿a eso llamas intimidación? Patético. Esto sí es una verdadera intimidación. Así Garou expulsa una presión de muerte, liberando su mítica aura asesina mientras a muchos cientos de metros se sintió esa pesadez luego del estruendo. Y una pelirrosa sentiría esa presencia asesina, y instintivamente empieza a temblar. La otra que la acompaña le pregunta: ¿qué te sucede? ¿Es el frío? Kaede responde: no, no es nada, no te preocupes. La otra niña diría: ok, pero dime si estás con frío que te puedo compartir de mis sábanas. De nuevo con Garou, aquel hombre se encontraba enfrente de la Diclonius, la mencionada estaba aterrorizada por la brutal presencia de este hombre y como podía intentaba alejarse con desesperación de aquel peli albino. No, por favor, espera. Diría la Diclonius con miedo mientras daba pasos hacia atrás con miedo. Garou se detendría por un momento mientras pensaba en lo miserable de la situación y él sabía que no hacía estas cosas por orgullo más que nada. Así que diría: por esta vez voy a dejar que te largues de aquí. Pero si vuelves a matar a una persona por una razón estúpida, te voy a encontrar y te voy a cazar. ¿Quedó claro? La Diclonius asintió con su cabeza en afirmación, teniendo un ceño de terror en su rostro. Entonces el Peliplata se daría la vuelta, le dio la espalda a la Diclonius, él se estaba marchando del lugar con tranquilidad, pero para variar la Diclonius que Garou había dejado atrás había liberado uno de sus vectores para intentar matar a Garou por la espalda. Antes de que fuera alcanzado por el vector, Garou se daría la vuelta rápidamente para dar un puño en la cara de la Diclonius, arrancándole la cabeza en el proceso. Garou piensa: lo sabía, estas criaturas son incluso más cobardes que los Kejin, no sé ni por qué le iba a dar una oportunidad. Y con una cara de enojo se marcha del lugar sin más reparos. Unos días pasaron desde aquel incidente y Garou en estos días no había hecho mucho, más que variar un poco en sus rutinas. Un día como cualquier otro el peli albino estaba dando un paseo, o más bien uno de sus recorridos diurnos por las calles desoladas de aquella ciudad, pero en la oscuridad estaba un sujeto viéndolo. El sujeto de lentes y cabello oscuro estaría viendo a Garou mientras la persona que era Kurama diría: oye. Garou intentó ignorar a Kurama, así que seguirá caminando sin prestar atención. De nuevo Kurama intentó detener a Garou, pero de nuevo le sería inútil, pero Kurama recordando de lo que habló con el otro sujeto diría: ¿acaso tú no eres el que estuvo en el festival Kamakura en el incidente de la explosión? Garou al escuchar lo anterior dejó de caminar y diría: ¿y eso qué tiene que ver? El sujeto diría: supongo que quieres saber sobre la verdad detrás de ese incidente. Garou algo interesado le responde: claro que quiero saber quién fue el bastardo que colocó la bomba, entonces tienes mi atención. El sujeto diría: por mí está bien contártelo, pero necesito que me acompañes y escuches mi propuesta. Garou responde: ja. Ya lo sabía. Tú eres de ese tipo de personas que intentan reclutarme para sus estúpidas organizaciones. El sujeto diría: eso significa que no estás en condiciones de saber la verdad, supongo que esto fue una pérdida de tiempo. Lo siento, por la pérdida de tiempo. El Peliplata se cruza de manos para luego decir: de acuerdo, quiero saber quién fue el que causó ese problema. Kurama daría una sonrisa baja, y luego diría: ven conmigo entonces. Ambos caminaron hacia una camioneta algo sospechosa, pero a el peli albino no le importaba mucho, no tenía de qué preocuparse en cualquier caso porque si intentaban algo él se encargaría de ellos.
Ambos serían llevados por el carro a una base de operaciones en donde se veían una gran cantidad de soldados en la entrada esperando a la llegada del sujeto. Al salir del carro Kurama caminaría en dirección de la entrada, pero los soldados estaban atentos ante cualquier movimiento de Garou. El peli albino se reía internamente de esos soldados estúpidos que creían que podrían amedrentar su espíritu y causarle miedo, pero al contrario de ello Garou liberó su instinto asesino y todos los soldados sentirían el aire más pesado y algunos de ellos se verían afectados al punto de que algunos caerían desmayados, otros incluso terminaron orinándose encima con tan solo la presencia de él, ya que una figura gigante de él saldría en su espalda. Los soldados que aún quedaban estarían tambaleándose mientras se podría observar un sudor recorrer sus frentes. Entonces Garou entró al lugar junto a Kurama luego de hacer todo lo anterior, y al entrar al lugar los soldados sintieron un gran alivio y la pesadez se había esfumado por completo. Al pasar al lugar el ex cazador vería que Kurama lo guió hacia una sala en particular, en ella se encontraban un gran cambio de científicos, no cabe decir que todos se le quedaron viendo al entrar en la sala. Algunos murmullos se escucharon, hasta que un sujeto saldría de entre las personas que estaban ahí, el sujeto diría: Kurama, lo lograste. El sujeto de lentes se llamaba Kurama al parecer, eso sería notado por Garou. Y Kurama diría: dime, entonces ¿para qué querías que lo trajera aquí Kakuzawa? El conocido como Kakuzawa responde: él es la evolución definitiva del ser humano incluso por encima de los de Clonius. Garou que estaba allí se molesta ya que, al parecer estaba en ese lugar como un objeto así que diría en voz alta: ¿pero qué demonios con todo esto? Yo solo vine a averiguar sobre quién fue el desgraciado que causó el desastre en el festival, por eso vine a este maldito lugar, no vine a escuchar esas cosas ni ninguna de esas mierdas. Pero cuán impaciente eres chico, pero en fin. Entonces Kakuzawa sacó una imagen de su bolsita y se la entregó a el peli albino. Garou con una ceja levantada diría: ¿y esto qué tiene que ver? Kakuzawa responde: ábrela, ahí está la imagen de la persona que causó el incidente del festival. Entonces el peli plata haciendo caso tomó los extremos del papel de la imagen, y mientras la abría como si se tratara de que el tiempo se estuviera deteniendo al abrir la imagen su respiración calmada se suspende por un segundo para ver a la persona en la foto. Por la sorpresa el peli albino dejó caer la imagen al suelo mientras la cara de una conocida se miraba en aquella imagen. Garou diría: ¿acaso me están jodiendo, o qué significa esta mierda? Kakuzawa responde: ¿qué sucede? Pero si ella fue la que provocó el incidente hace algunos años, ¿de qué te sorprendes? Garou diría: esto es una porquería lo que dicen, es mentira, ella está muerta. Kakuzawa diría: para nada, de hecho Kurama es el que lleva el caso de ella, además que aquí hay algunas fotos actuales si no nos crees. Así Kakuzawa sacó una especie de tableta en donde se muestra unas imágenes donde saldría esa niña de cabello rosado y cuernos. Garou por unos momentos se sentía choqueado ya que esto resultaba ser muy falso, y con una cara de alivio cambió su ceño de seriedad por una calma que sería perceptible por cualquiera. El ex cazador diría: ¿y dónde se encuentra esta mocosa? En este caso sería Kurama quien diría: actualmente la hemos rastreado en una bodega / almacén, pero para ir a buscarla debemos de estar preparados para tener la menor cantidad de bajas. Y por ello es que te queremos reclutar. Entonces, ¿aceptas? Garou regresó en sí y le responde a Kurama: claro que sí, cuenta conmigo. Aquellas palabras de Garou serían dichas sin vacilación. Perfecto. Expresa Kakuzawa, y Kurama solo se mantiene callado. El peli plata pregunta: ¿y cuándo será que iremos a por ella? Kurama diría: pensamos en ir mañana, pero si deseas podemos ir a donde se encuentra en este momento. El peli albino responde: me parece. Empezó a hablar con unas personas, diciendo que tomaran sus posiciones. Así retomamos un tiempo después la escena.
Ahora se encontraba Kurama dirigiéndose en un carro blindado en dirección de donde se habló que estaba la reina, como la habían apodado como sobrenombre a Kaede. En cambio Garou iría corriendo al lado de la camioneta en donde iban, lo que impresionó a las personas que iban en otras camionetas y carros blindados era que Garou corría a una velocidad igual a la del carro, lo cual era para merecer un premio porque casi eran más de 100 kilómetros por hora y Garou corría como si no existiera cansancio en él. Todos los carros se estacionaron y francotiradores estaban apuntando desde diferentes puntos por si las cosas salían mal. Garou, el cual estaba parado enfrente de la puerta del almacén, estaba con los brazos cruzados, esperando a que este sujeto llamado Kurama terminara de bajar del carro y todos los demás soldados. Todo eso se le hacía excesivo al ex cazador, incluso siendo para una Diclonius era bastante más de lo necesario. Al estar todos los soldados preparados, Kurama daría la señal para que se prepararan para checar que estuviera en el lugar donde se encontraba la llamada reina Diclonius. Por parte del Peli Plata se encontraba un poco ansioso por comprobar la veracidad de los hechos y saber si es que estos sujetos no le habían hecho perder el tiempo. Dentro de la bodega barra almacén, se vería a Kaede que estaba jugueteando un poco con una otra niña, mostrándole sus habilidades con sus vectores moviendo a peluches. La otra niña estaba sorprendida, y al preguntarle de cómo lo hacía Kaede con una cara algo cómica, respondería que se debía porque era un mago. La niña diría: no importa cuántos años pasen, si podemos jugar juntas de nuevo. Kaede diría: incluso si me veo así, y se quitó un nuevo gorro que poseía en su cabeza mostrando sus cuernos. La niña le responde: no me importa quién seas, porque tú me agradas. Todo aquello acompañado con un abrazo de parte de la niña a Kaede. Y le pidió a Kaede su gorro, y posteriormente se lo pondría. El día era más frío de lo común ya que se encontraba lloviendo mucho, y la temperatura descendía bastante a tal punto de sentir que te dolían los pulmones por respirar ese aire tan helado. Los soldados afuera tendrían rodeado al lugar por completo. Kakuzawa y Kurama estaban presentes en el lugar, y cómo no, también Garou, el cual estaba bajo la lluvia sin mostrar ninguna emoción. El reporte de uno de los soldados llegó a Kurama, en el cual le informaron que gracias a unas cámaras dentro del lugar habían confirmado la presencia de la Diclonius dentro del lugar, aparte de también revisar que estuviera despejado. Y que empezaran los preparativos para así poder entrar al lugar. Ya todo esto empezaba a fastidiar a Garou, que se empezó a poner impaciente, y acercándose a Kurama lo toma del cuello de su traje y acercándolo a su cara diría: ¿en cuánto tiempo más esperas que yo esté aquí de idiota? ¿Acaso crees que tengo tu tiempo? Kurama diría: ya están casi listos los preparativos. Así que espera un poco más. Al recibir esa respuesta de Kurama, Garou ya sentía que todo esto era un engaño y enfurecido libera nuevamente su imponente aura asesina y todo el suelo tiembla, mientras que a Garou se le pondrían los ojos de color rojos brillantes. Cabe decir que los soldados y todos en general que estaban cerca serían golpeados por la presión ejercida por Garou de su enojo. Con Kaede, la chica estaría hablando con la otra niña, que estaba con ella discutiendo de que la niña no fuera a la policía, tal vez estaba perdida y por esa razón probablemente lo decía. Kaede se quedó callada al momento de sentir una presencia maligna y monstruosa afuera. La otra niña preocupada diría: ¿qué te pasa? Oye, ¿estás bien? Responde. Por favor. Kaede, cuando pudo recuperar su compostura, diría: sí estoy bien. Pero tenemos que salir rápido de aquí. ¿Por qué? Pregunta la niña. Kaede diría: no hay tiempo para responder, tenemos que salir de aquí. Cuando se iban a marchar, se prenden las luces y una cantidad de soldados se pondrían enfrente de ellas dos. Kaede diría: no puede ser, hemos sido encontradas. Kakuzawa diría: nuestros oponentes son dos Diclonius, si no somos precavidos. Kurama interrumpe lo que diría Kakuzawa para decir: uno no ha sido confirmado como un Diclonius aún.
por eso debemos ser precavidos. Kaede durante todo eso tendría a la niña entre sus brazos protegiéndola según su postura. Kakuzawa daría la señal para que empezaran el fuego los soldados, pero un peliplata al ver esto diría: basta. ¿No les da vergüenza arremeter con fuego en contra de unas niñas? Kakuzawa responde: no te metas, Garou, ya viste que no te mentimos, entonces no interfieras. Kaede, que estaba concentrada en esta situación, al escuchar el nombre del peliplata quedó con cara impactada. Garou diría: déjame encargarme a mí. Kakuzawa objeta, pero se quedó en silencio al ver una mirada de enojo en la cara de Garou, y sabiendo que él podía matarlo solo guardó silencio. Los soldados abrirían paso a una persona que aún no estaba iluminada y no se podía ver quién era por la oscuridad. Kaede, que se mantenía expectante ante quién era el que saldría, estaba atenta con su mirada. Al fin se podría observar quién era la persona que estaba hablando, y Kaede se vería sorprendida al ver a la persona que está enfrente. Kakuzawa le susurra algo en el oído de un soldado, lo cual sería que apuntará en la cabeza a Kaede. Ya han pasado muchos años, ¿no lo crees, mocosa? Kaede con tartamudeos diría: Garou, el peliplata diría: sí, soy yo. Quería decirte que lamento mucho no haberte protegido en el festival. Lamento en serio el no haber estado contigo todos estos años, solo quería darte una vida normal, pero todo se me salió de las manos. Kaede diría: Garou, ¿por qué me dijiste todas aquellas cosas aquel día? Porque estabas con esos niños ese día en el festival, y más importante, porque no me buscaste. El peliplata, poniendo una cara baja, diría: no te busqué porque creí que habías muerto. Pero en cambio busqué al responsable de tu muerte para hacerlo pagar por todo esto. Y ahora que noto tienes una amiga, me alegro de ello. Garou se acercó en dirección de Kaede e intentó ayudar a levantar a Kaede para que se relajara, pero un disparo sería dado desde la ventilación que estaba cercana. La primera en actuar sería la niña, que era amiga de Kaede, la cual recibió el disparo en su hombro porque Garou había desviado la trayectoria de la bala para que no fuera mortal. Kaede vería en cámara lenta todo eso, y Garou también, pero en el caso de él se encontraba más sorprendido y enojado, entonces tomó con seriedad la situación al ver eso. Mal nacido, exclamó Garou, y de un rápido movimiento tomó del cuello al sujeto que había disparado y arrancando la cabeza con toda y la columna vertebral la usó para arrojarla en contra de los sujetos. Garou furioso diría: son unos grandísimos imbéciles. Tú no dijiste nada de intentar matar a la mocosa. Kurama diría: ¿acaso creías que solo habíamos venido a que saludarla a tu amiguita? Te creí más inteligente, monstruo humano. Entonces, ¿qué es lo que quieres de esta mocosa? Diría Garou. Kurama diría: matarla y llevar su cuerpo hacia el laboratorio. O si no, también podría ser viva, que sería lo más conveniente. Garou diría: entonces yo creo la opción de que no será ninguna de las dos. Y Garou tomó su postura para luchar. Kakuzawa diría: es una lástima, quería que fueras uno de nuestros agentes, pero bueno, no todas las cosas son posibles. Así Kakuzawa haría la señal para que empezaran a disparar, y los soldados, acatando la orden, empezaron la ráfaga de fuego en contra de los infantes. Kaede, que aún estaba sosteniendo el cuerpo de su amiga, intentó detener a Garou para que él no sufriera el destino de su amiga, pero Garou no le prestó atención. Entonces todas las balas empezaron a ser desviadas, dejando sorprendidos a todos, pero más a Kaede, que creía que Garou era simplemente un ser humano normal. A Garou no le costaba detener estas balas, ya que no eran muy pesadas, por lo tanto eran fácilmente detenidas o desviadas en ciertos casos. Kaede diría: Garou, no sigas con esto, por favor. No quiero que salgas lastimado. El peliplata, sin voltear, le responde:
Mocosa, tal vez no te pude proteger aquel día, pero esta vez no me importa si tengo que dar mi vida por ese objetivo. He provocado mucho daño en mi pasado, y muchas de mis memorias aún me siguen atormentando hasta el día de hoy, y si al menos una vez puedo hacer algo bueno, pues lo haré. Hoy no será tu último día a manos de estas escorias, así que corre, vete de aquí rápido. Aquellas palabras hicieron que a Kaede le salieran lágrimas, pero de la felicidad. ¿Y recuerdas la pregunta que me hiciste?, diría Garou. Kaede respondería. Ah, no, discúlpame, pero no recuerdo bien. Garou diría. Me preguntaste si nunca te abandonaría, ¿cierto? Kaede responde. Así ya me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver? Garou diría. La respuesta es un no, incluso si muero juro estar contigo aunque sea cuidándote. No te dejaré, pero tienes que marcharte o si no morirás. Garou, que analizó las cosas que había dicho, pondría una cara de vergüenza ya que había sonado muy cursi. Kaede diría. Perdóname Garou, por no haber confiado en ti. Perdóname por haberte abandonado, en serio discúlpame por todas las tonterías que he hecho. Garou responde. No te preocupes, mocosa, ahora vete de aquí que estos desgraciados no van a detener el fuego hasta que terminemos muertos. Kaede respondería. No, yo no te voy a dejar aquí. Garou diría. No es tiempo de hacerte la valiente, esa niña necesita atención médica urgente o si no morirá de desangro. Kaede responde. ¿Pero qué sucederá contigo? Garou diría. Eso es lo que menos importa. Tienes que escapar de aquí. Yo estaré bien, no te preocupes. Entonces Kaede vería en la misma ventilación de donde antes le habían disparado, así que optó por escapar de ahí por dicho lugar. Kaede diría. Está bien, confío en ti. Entonces Kaede tomó el camino de marcha por la ventilación mientras ayudaba a su amiga que tenía el disparo en el brazo. Todo el momento sería cortado, en un momento en donde Kaede vería a Garou de reojo, ya que escuchó un disparo fuerte. Al ver atrás ella se topó con la escena donde Garou había sido perforado por una navaja, él había sido impacto en uno de sus piernas, pero aún así y con dolor el Peliplata aún seguía recibiendo los disparos de aquellos sujetos. Otro disparo de francotirador sería escuchado y Garou sería perforado en una parte de su cintura por la bala y se vería el charco de sangre que escurrió de la herida. Garou aún se mantenía fresco, de todas formas ya había recibido daño similar a este en sus tiempos de cazador de héroes, así que este daño no representaba nada más que unas cosquillas a su parecer. Pero, Kaede, al ver todo eso sus ojos se llenaron de lágrimas, ella intentó regresar pero la otra niña diría. No lo hagas, o si no su esfuerzo habrá sido en vano. Kaede exclama. Quítate. Tengo que ir a ayudarlo. La niña diría. Pero si lo haces él va a morir sabiendo que no te pudo proteger, ¿acaso quieres que él se sienta así? Kaede por primera vez al escuchar la palabra de muerte no sería cómodo, mucho menos agradable, era una sensación horrible escuchar que la persona que apreciaba pudiera morir muriera. Kaede diría. No, no puedo dejar que Garou muera. Yo, lo quiero, él fue la persona que me dio los momentos más felices de mi vida. No puedo dejarlo solo. La niña diría. Haz lo que quieras, no te voy a detener, pero ponte en su lugar, él te está dando la oportunidad de vivir, y él se preocupa mucho por ti, además que dijo que iba a volver a verte, ¿recuerdas? Cada disparo era como una apuñalada en el corazón de Kaede, intentaba con todas sus fuerzas resistir pero sus ojos la traicionaron. Ella juzgó mal a Garou, todo este tiempo creyó que era una persona más que la iba a traicionar, pero él demostrando todo lo contrario estaba recibiendo el castigo que ella pensaba que se merecía. La imagen de un Peliplata muerto llegó a su mente, estaba imaginado esa posibilidad, la Pelirrosa estaba haciendo trabajar a su mente para pensar en todas las posibilidades. Y las que más perduran en su mente eran las peores. Ya había decidido, ella iba a regresar a ayudar a Garou, aunque él se enojara con ella y la odie. No se iba a permitir perder a él. La mente asesina de Kaede le diría.
Mátalos a todos, no importa quién sea, tienes que matarlos a todos. Kaede respondería. No, nunca más. No todos son malas personas, nunca te voy a permitir volver a controlarme. A la conciencia asesina va a ser llamada Lucy, por cierto. Fin de nota. Lucy diría. Eso es lo que tú crees, pero cuando menos te lo esperes, voy a matar a todas las personas que amas. Kaede le responde. Intenta cuanto quieras, yo no voy a permitir eso. Entonces Kaede regresó a la realidad, esta vez no le habían hecho daño a nadie, era tanto bueno como beneficioso. De nuevo con Garou, Garou tendría 5 disparos de francotirador visibles por los 5 agujeros que tenía en su cuerpo, algunos serían en sus brazos, otros en sus piernas, algunos incluso en su abdomen, pero el peliplata no se vería afectado o al menos no lo demostraba. Pero de alguna forma estaba empezando a sentir sueño, así que diría. ¿Por qué siento tanto sueño? Kurama le responde. Debiste de haberte dado cuenta, pues las balas de francotirador que te hemos estado incrustado tiene el somnífero más poderoso que hay en este mundo. Las fuerzas de Garou estaban disminuyendo, pero su espíritu seguía ardiendo con gran fuerza. Kakuzawa, que estaba viendo todo, le diría. Como pensaba, eres realmente la evolución del ser humano, incluso un Diclonius hubiera muerto con todas esas heridas. Pero dime, Garou monstruo humano, un título que te mereces, por cierto. Dime por qué haces todo esto, por qué intentas proteger a la Diclonius, sabiendo que va a matar a más personas. Garou, que se encontraba respirando con pesadez, responde. Cuando tienes algo que proteger, cualquier persona es capaz de hacer hasta lo imposible por cumplir su objetivo. El cuerpo de Garou se estaba curando internamente gracias a sus viejos dotes como monstruo, aún poseía la capacidad de regeneración un poco más acelerada. Pero aún así esto no era suficiente y sabía que una herida letal podría realmente matarlo. Kurama diría. Qué noble de tu parte el hacer todo esto, y es prácticamente para nada porque aunque esa niña escape igual volverá a ser buscada, entonces ¿cuál va a ser el propósito de hacer todo esto? Garou responde. Jeje, mucha charla, poca acción. A mí no me interesa lo que alguien como tú diga, entonces ahorrémonos un poco de aire evitando hablar. Kakuzawa diría a Kurama. Sabes que lo necesitamos vivo a Garou para experimentar con sus genes, y son mejor fresco, por eso no lo vamos a matar. Kurama responde a Kakuzawa. ¿Y cómo piensas que nos lo llevaremos vivo? Esto es un verdadero fastidio. Una persona saldría de la ventilación en donde antes se había introducido Kaede y la otra niña. La que salió sería la misma Kaede, la cual se pondría enfrente de Garou protegiéndolo con sus brazos. Kaede grita. Ya basta, por favor, ya no sigan. El peli albino al ver a Kaede le diría. ¿Pero qué diablos haces aquí, mocosa? Kaede respondería. Yo no puedo permitir que mueras, Garou, por favor no me dejes sola. Garou diría. Carajo, esto duele. Entonces las piernas del peli albino terminan cediendo ante el sobreesfuerzo que les había dado, y al caer de rodillas una tos de sangre saldría de su boca manchando la espalda de Kaede y los brazos de esta misma. Pero con esfuerzo Garou se logró poner de pies enfrente de Kaede, él diría. Kurama, quiero hacer un trato contigo. El mencionado pregunta de qué se trato estaba hablando. Garou responde. Quiero que dejes ir a las 2 niñas, no quiero que salgan heridas. Kurama diría. ¿Y qué gano yo? Garou responde. Voy a ir con ustedes a cambio de dejar irse a estas niñas. Kurama se vería pensativo, para luego decir. Bastante interesante tu propuesta, así que la acepto. Kakuzawa diría. Pero necesitamos de ambos para cumplir con la misión. Kurama lo vería con unos ojos fríos a Kakuzawa, y responde. Debes de ser un idiota para rechazar esta oferta. Sabes que existe un dicho popular que dice, no comas por gula, ya que nunca es lo mismo que comer por hambre. Kakuzawa se vería inconforme, así que dándose la vuelta diría. Haz lo que quieras, pero luego no vengas a buscarme cuando necesites de mi ayuda.
Entonces Kurama haría una seña para unos guardias se acercarán a tomar a Garou, mientras Kaede intentaba detener a ellos, pero Garou la detendría mientras le decía: si me hubieras hecho caso desde un principio, te hubiera encontrado en otro momento, pero esto es lo que trae a veces la vida por lo que veo. Adiós, cuídate mocosa. O mejor dicho, Kaede. Los soldados se acercaron a Garou y tomándolo uno le pondría una inyección a el peli albino, dejando casi de inmediato inconsciente a Garou. No, por favor, no se lo lleven. Diría Kaede cayendo sumida en una tristeza que hizo que sus ojos se llenaron de lágrimas muy pronunciadas a la vista. La otra niña saldría del sistema de ventilación y consuela a su amiga diciendo: vamos, hay que irnos de aquí. Él quiso esto y debemos aprovechar esta oportunidad que él creó para nosotras. Kaede vería a la niña con una cara de enojada para luego decir: él me vio como una persona normal, nunca pude confiar en otras personas gracias a mi inseguridad causa a mi soledad. Y nunca hice nada por él, y ahora tú hablas de él como si solo se tratara de un cualquiera. La otra niña le diría: disculpa, no sabía todo eso. Perdóname, ... Cambio de escena, ya había pasado un buen tiempo, y tanto Garou había sido llevado a un extraño laboratorio donde estaba completamente cubierto con densas capas de acero que lo cubrían. Él tenía una máscara con algunos agujeros para respirar que era lo más evidencia. Unos sujetos con bata resultaban ser científicos los que monitorean a la persona dentro de ese denso blindaje. Se acercó un sujeto llamado Kurama a la sala en donde estaban y por un micrófono que estaba en la sala de observación el sujeto diría: lo lamento decir esto Garou, pero nuestro trato lamentablemente se ha roto desde este momento. Un Garou semiconsciente le diría: ¿de qué mierda me estás hablando? Kurama diría: lamentablemente, como te mencioné, el trato de dejar ir libre a la niña Diclonius fue anulado, y por ende se ha empezado una búsqueda para su captura. Garou diría: miserable, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Acaso no había un trato? Kurama diría: dicho trato fue entre nosotros pero no involucraba a la organización entera, entonces tampoco es que hubiera mucho que yo pudiera hacer. Garou responde: si te atreves a hacerle daño, te juro que te mandaré al infierno. Y tómalo como amenaza si no llego a cumplirlo. Kurama todo este tiempo le había hablado con una voz seria, aunque sentía el aura mortal que el peli albino desprendía. Intento que todo el tiempo no sonara afectado por ello. Kurama diría: haré lo posible para que no muera, y si quieres puedo mantenerte informado, eso es todo lo que puedo hacer por ti. Y terminado lo dicho, aquel hombre se marchó de donde estaba hablando. Un tiempo después, en ese periodo de tiempo, Kaede se separó de la niña de cabello café porque ella habría emprendido un viaje para encontrar a Garou. En todo ese tiempo no usó sus vectores para matar a personas, o al menos no personas buenas. Pero de cualquier caso sabía que tenía que encontrar información de dónde estaba el peli albino, y la mejor opción era gracias a los mismos sujetos que se lo hubiera llevado. El problema era que todo el tiempo habían intentado capturarla. Eso la llevó un día a estar rodeada de agentes / soldados de la organización que se habían llevado a Garou. Ella había aceptado ir con ellos con la única condición de saber qué es lo que le sucedió a Garou. Ella no sabía dónde estaban las bases, entonces esta era la mejor opción que tenía hasta el momento. Así que Kaede sería llevada y terminó directamente en la sala donde originalmente se tenía previsto, que era en una isla en medio del mar, y ella lo ocupaban para un centro de investigación entre comillas, porque lo que realmente hacían ahí era torturar y matar a Diclonius, que en mala desgracia terminaban parando en dicho lugar. Así que aunque era un plan arriesgado, Kaede estaba dispuesta a asumirlo con tal de saber dónde estaba aquel ex cazador. Un sujeto bien conocido llegó enfrente de donde tenían presa a Kaede. El sujeto no era nadie más ni menos que Kurama, el cual con su mítica cara seria se pondría a una buena distancia de la peli rosa. Y el susodicho diría: vaya, por lo que veo no pudiste correr muy lejos.
Aunque de cualquier manera ibas a terminar aquí de todas formas. Kaede, que estaba en un traje especial para contenerla, diría. ¿Dónde es que está Garou? Kurama diría. Oh. Esa es información confidencial, pero si quieres saberlo, primero explícame cuál es la relación que tienen ambos, y probablemente te cuente de él. Kaede respondería. Eso a ti no te interesa, escoria, dime dónde está Garou. Kurama diría. Lamento darte esta noticia, pero aquel joven de cabellos plateados ha muerto de forma trágica, pues el primer día en el que llegó a este lugar murió en poco tiempo por sus heridas. No, no es cierto. Él juró que nos volveríamos a ver, él nunca moriría. ¿Qué le hicieron en este lugar, desgraciado? Esas palabras serían dichas por Kaede, la cual se encontraban sacando lágrimas de los huecos de la máscara que le cubría la cara. Kurama diría. En serio es muy triste, pero no hay nada que se pudiera hacer. Kaede guardando silencio por unos momentos, luego la voz de Kaede cambiaría a una más grave mientras decía. ¿Tienes familia? Kurama se daría la vuelta para irse del lugar, pero la pregunta de la chica lo dejó estático, dando una mirada de reojo para luego responder. Esposa e hija, pero ambas están muertas. ¿Qué es lo que quieres decir? Lucy, que era la que hablaba, ahora le diría. No te mataré. Kurama, algo desconcertado, pregunta con un ¿qué? Lucy diría. Algún día te dejaré experimentar lo mismo que yo. Y borraré todo lo que se relacione contigo. Algún día lo haré. Te prometo algo, Kurama, el dolor que me hiciste pasar y el dolor que Garou pasó, te lo devolveré, te haré experimentar el infierno en vida por haber matado a Garou. Esas palabras servirían como una promesa ardiente que serían dichas con un odio indescriptible. Kaede, aunque no lo quisiera, mantendría esta promesa para mantenerse viva hasta que algún día pueda cumplir con esta promesa. Lo mismo con Garou, es decir, Kurama se dirigió al lugar en donde contenían al ex cazador, que sería en una isla exclusiva para la contención de una sola persona, siendo que era el mismo Garou. El blindaje que tenía el traje con el que contenían a Garou sería hecho de tungsteno, aleaciones de acero como las cadenas que lo apresaron. Para el peli plata solo le bastaría aplicar fuerza para liberarse, y teniendo ese detalle en cuenta, también le suministraban los más poderosos tranquilizantes para así no tener inconvenientes en mantenerlo cautivo. Entonces Kurama se acercó al panel de comandos en donde por un micrófono el peli azabache diría. Garou, ¿me escuchas? La voz del ex cazador respondería con un sí, aunque escuchándose algo débil. Kurama procede a decir. Bien, esta información puede que no te guste, pero tengo que decirte. Garou exclama. ¿Qué? Kurama diría. Ya hemos encontrado a la Diclonius que protegidas, pero, Garou incluso al estar casi inconsciente se dio cuenta de este titubear de Kurama, entonces diría. ¿Qué hiciste con la mocosa? Respóndeme, basura. Kurama diría. Tristemente terminamos cruzando fuego, y de manera lamentable terminó perdiendo la vida en el proceso. Garou se quedó callado luego de escuchar esas declaraciones de parte de Kurama, así que diría. Juro que voy a salir de este traje, y cuando lo haga voy a ir por ti, por cada uno de estos malditos laboratorios, y voy a matar a todo el que esté relacionado con ustedes. Esta promesa la cumpliré. Y más vale que se vayan preparando porque a cada uno de ustedes voy a hacerlos sufrir de las peores maneras. Al terminar esas palabras terminó por ceder ante el sueño que en él sentía, pero desde ese día, se puso el reloj para el día